Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta clase del Ministerio Pastoral. Es necesario entonces manejar los conceptos acerca de lo que es un pastor. Tenemos aquí en pantalla que un pastor es una persona a la que se le ha conferido autoridad dentro de una iglesia cristiana para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. Este término de pastor lo encontramos generalmente en las iglesias tradicionalmente protestantes, pero también se emplea para referirse a sacerdotes. Dentro de la iglesia católica le llaman también pastor a los sacerdotes, en algunos casos a obispos dentro de la iglesia católica apostólica romana, dentro de la iglesia católica ortodoxa griega, en algunas anglicanas también. Pero viendo el mapa de Estados Unidos ahí de América Latina, hay un término que se ha puesto muy de moda y es el término de pastora, con el que se le llama a la esposa del pastor, ya que ella se convierte en el brazo derecho del ministerio. El término pastora no es aceptado por muchas iglesias bautistas del sur y otras denominaciones. Sí lo encontramos más que todo en las iglesias de corte carismático, en algunas iglesias pentecostales, en algunas iglesias independientes y aún también últimamente en algunas iglesias bautistas. En este estudio y sin caer en ningún tipo de discriminación, voy a hacer énfasis en el pastor y dejaré más adelante mi opinión personal sobre si es o no es válido ese título de pastora. Esta clase se ha preparado para las personas que desean servir al Señor en el ministerio pastoral. Por favor, examínelo todo y retenga lo bueno. Así que vaya tomando nota porque al final siempre haremos algunas preguntas que nos ayuden a evaluar qué tanto hemos aprendido sobre estos conceptos. También es importante que veamos que en los Estados Unidos los evangélicos son los que menos aceptan a mujeres en el liderazgo de la iglesia con base a algunas encuestas que se han hecho acá en Estados Unidos, donde solo el 39% de los evangélicos aprueban que las mujeres actúen como dirigentes de la iglesia en comparación con el 74% de los protestantes y el 80% aún de los católicos. Vemos que hay una fuerte oposición al término de en el concepto de que una mujer sea la líder de una iglesia. Hay mayor resistencia. Pero algunas iglesias, como ustedes lo ven ahí en pantalla, nombran mujeres como obispos, como supervisoras, como pastoras, también les dan su investidura. Estas mujeres, a diferencia de las que hemos visto en América Latina, estas mujeres también se han capacitado, se han preparado como cualquier otro ministro y estas denominaciones les abren la puerta para que ellas se conviertan en las pastoras oficiales de estas iglesias. Ahora, teniendo esto en cuenta, que estamos enfocados en el pastor, y no entrando en las polémicas si la mujer o es el hombre, si es válido a la esposa o no es válido, eso lo vamos a dejar para otras ocasiones. Hoy nos vamos a enfocar en lo que las iglesias esperan del pastor y voy a darles algunos tópicos de lo que la iglesia espera de un pastor. La iglesia sabe muy bien que el pastor no solamente debe ser un buen predicador, como algunos los esperan, otros son buenos maestros, otros son buenos administradores financieros, otros son buenos estrategas en relación a tipos de trabajo que hay que hacer. Y son muchas cosas que se esperan de un pastor, pero todo va a depender de la denominación, del tipo de iglesia, de su tipo de gobierno. Y todas las iglesias ponen su propio reglamento interno donde se explica lo que la iglesia espera de su pastor. Entonces, dentro de eso, que hemos revisado lo que las iglesias esperan de su pastor, aparece que sea una persona de oración, una persona que esté
ahí intercediendo por la iglesia, presidiendo con oración, motivando a la gente de la oración, que él cultive una vida también de oración. Es lo que la iglesia espera de ese pastor. Por otro lado, hay algo que la iglesia, y es importante, no debemos de dejar esto de lado, porque entonces la vida espiritual del ministro se comienza a debilitar, y más que todo si esta persona tiene mucha base de creer de que es por su capacidad académica, pone en peligro esta área espiritual. Se espera definitivamente que sea una persona de oración. Lo otro que se espera del pastor es que sea una persona que capacite y motive a la evangelización. Encontramos ahí en la Escritura que dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que, ¿qué se espera de un pastor? Que tenga esa sed por la evangelización, que motive a la iglesia a la evangelización, que sea un pastor de oración, pero que también al mismo tiempo capacite a la iglesia para salir, para testificar, para dar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un pastor también se espera que éste sepa equipar a los creyentes, porque según también lo encontramos en Efesios, para eso puso el Señor a los pastores también, a fin de capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Un pastor debe de saber evaluar el estado de la congregación, saber en qué áreas está más débil, qué áreas necesitan ser fortalecidas, y entonces tiene que diseñar diferentes programas para equipar a los creyentes para la obra de Dios. Como decía también 1 Tesalonicenses, capítulo 1, 6 al 8, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya esos líderes ya habían compartido la palabra de Dios, ya habían hablado de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que debe de haber siempre en el corazón de un pastor? Capacitar a los miembros de la iglesia para la obra del ministerio, capacitarlos para dar la bienvenida, capacitarlos para evangelizar, capacitarlos para ser maestros, capacitarlos para la evangelización, capacitarlos para la atención de las células en los hogares, capacitarlos. Es decir, la tarea del pastor es siempre tratar de diseñar qué nuevos programas de capacitación serían efectivos para nuestra congregación. Ahora bien, la palabra exhortar significa dirigir a una congregación por medio de palabras, lo cual quiere decir de que esa exhortación tiene que ser motivacional. No implica regaño, implica estar motivando, estar exhortando. No, hermanos, no nos desanimemos, tenemos que seguir adelante, tenemos que saltar todos los obstáculos que vayan apareciendo, tenemos que fortalecernos los unos a los otros, tenemos que amarnos los unos a los otros. Es decir, un pastor tiene que desarrollar su ministerio en la exhortación también. Y Pablo lo decía: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué se espera de un pastor? Que ese pastor también sepa amar, que no desarrolle el crecimiento de la congregación de una manera carnal, creando partidos internos de quién me apoya para ponerlos a discutir unos con otros, sino que sepa amar a la manera de Jesús, que sepa amar a su congregación, que sepa amar al rebaño, y que esa ternura pueda ser también
no solamente compartida, sino enseñarles a los hermanos a que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque ese es el mandamiento. Pablo decía ahí en Tesalonicenses, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así es la congregación que debe crecer también en atención. Hay gente que al pastor le va a querer hacer daño, hay gente que se va a levantar en oposición, pero no es nuestra tarea sacar la espada y entrarle a cada uno que se opone para quererlo eliminar, sino cómo hacer para que estas personas continúen en el amor de Jesucristo en la congregación. Eso es lo que como pastores estamos llamados a hacer. Ahora, ¿qué más se espera de un pastor? Bueno, que sepa trabajar, que sepa muy bien que la obra de Dios no se hace simplemente esperando el domingo para ver qué predicamos. La tarea del pastor es hacer un plan de trabajo, proponerse metas, proponerse objetivos, que lo vamos a ver en las clases más adelante, cómo desarrollar un plan de trabajo. Él debe de saber trabajar y con quiénes va a trabajar, es decir, motivar gente que tiene dones y talentos, escoger esa gente para, especialmente aquellos pastores que tienen la oportunidad de escoger. Hay otros que no, que son contratados y les dicen, esta es la gente con la que tiene que trabajar. Ok, vamos a trabajar con ellos y vamos a tratar de mostrarles el amor de Cristo y tratar de convencer a los que se oponen en el amor del Señor. Así que el pastor no puede dormirse en los laureles y, como decía por ahí, abre tu boca que yo te la llenaré. No va a hacer nada, sino que en último momento esperamos nosotros como que si vamos a ser inspirados. No, el pastor tiene que investigar, tiene que estudiar, tiene que preparar materiales, tiene que ver cómo la congregación es capacitada. ¿Qué esperamos de un pastor? Que sepa dirigir, que sepa liderar, que no se dé por vencido ante los obstáculos. Él tiene que ser esa persona líder, quien dé el ejemplo. Pablo lo decía, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El pastor tiene que ser el líder que dé el ejemplo en las distintas áreas de la vida de la iglesia. ¿Qué se espera de un pastor? Que sepa alimentar, que sepa apacentar la grey, que sepa preparar el alimento adecuado. Eso de buscar sermones ya preparados a veces no es aconsejable. Eso de buscar un alimento que lo tenemos ahí entre los archivos y nos ayuda para de alguna manera salir adelante. No, el pastor tiene que tener un ojo muy clínico y ser muy observador del estado de su congregación, muy observador de la situación de su congregación, a fin de preparar una palabra que impacte el corazón de los hermanos y las hermanas de la congregación. Debe de saber preparar el alimento adecuado de acuerdo a las necesidades de ese mismo pueblo. Ahí mismo decía, Pablo decía, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es la tarea de cada uno de nosotros, dar una palabra oportuna, una palabra adecuada para que la congregación sea fortalecida y crezca en la obra de Dios, en el conocimiento, en el amor y en todas las demás áreas. ¿Qué se espera de un pastor?
Ese pastor debe ser vigilante de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Nunca tiene que bajar la guardia, siempre tiene que estar a la expectativa de que la doctrina sea bien expuesta, que no hayan herejías, que no se infiltren enseñanzas extrañas, que no se trate de, en este caso, de judaizar a los creyentes o desviarlos en algunas prácticas que tal vez tengan en otras iglesias. Como muchos han hecho en último momento, han habido cambios, visitaron una iglesia y regresaron a la iglesia trayendo cosas que le parecieron novedosas, pero que a la larga les trajeron intoxicación para la vida de la iglesia. El mismo pastor debe ser vigilante, vigilar que la doctrina sea sana y que sea 100% bíblica con una recta interpretación. Vigilar la conducta también de los hermanos, si hay alguien tratando de introducir algo que no está bien o alguna práctica que puede ser dañina para la iglesia. Entonces, el pastor debe ser vigilante y lo dice la Escritura ahí también, que nosotros debemos mantenernos vigilando el estado de nuestra congregación. Un pastor debe de saber enseñar. No es simplemente pararse al frente y decir disparates. Tiene que llevar preparada la clase o el tema o la predicación con sus puntos principales, con un lenguaje claro, a fin de que la congregación entienda, comprenda. El pastor tiene que tener una especie de péndulo, es decir, viaja a un extremo, tratando de que aquellos que tienen capacitación académica puedan comprenderlo, como regresar al punto tal de que aquellos que no han tenido esa oportunidad también comprendan el punto de vista. Yo he tenido profesores que siempre han dado ejemplos para que nosotros pudiéramos entender y pudieran entender otras personas. Cada cosa que enseñaban la relacionaban con hechos de la vida real, con hechos cotidianos, de tal manera que la gente comprendía. Entonces un pastor se espera que no use un lenguaje demasiado florido ni elevado, de tal manera que la congregación no aprenda. No, se espera que la congregación pueda aprender lo que él está enseñando. ¿Qué más se espera de un pastor? Bueno, que sepa advertir y que sepa corregir, porque a veces nos ha tocado estar con congregaciones indisciplinadas, con congregaciones acostumbradas a la crítica, acostumbradas al chismorreo, acostumbradas a decir cosas que están fuera de orden, acostumbradas a querer dominar, manipular a los ministros, a los pastores, a las personas que están trabajando ahí. Yo estuve en una iglesia donde una señora me dijo a mí, el hombre de Dios, el pastor, tiene que ser sufrido, dice la Escritura, y yo me encargaré de eso. Entonces, esta señora tenía una actitud de hacer polémica, de dar problemas en la iglesia, de obstaculizar todo lo que se quería hacer. Entonces, el pastor debe saber corregir y para esto debe también saber confrontar. No estamos hablando de ir a pelear, estamos hablando de confrontar a la persona que está haciendo desorden. Por eso Pablo decía, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, dice en 2 Tesalonicenses, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Así es que el pastor debe saber, hermano, venga para acá, necesito hablar con usted, sentémonos un momentito. No llegar con acusaciones, no llegar con ofensas, no llegar con provocaciones, sino en el amor del Señor hacer ver que hay situaciones que deben ser superadas. Por eso el pastor debe saber supervisar la iglesia. En 1 Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así es que, hermano pastor, hermano que te estás preparando para la obra del ministerio, debes mantenerte siempre con los ojos abiertos, como decíamos anteriormente, mostrarte vigilante. Y en este sentido, como decía también en la ocasión anterior,
que mantenerse vigilante, ver que la situación de la iglesia está caminando bien, que sepa administrar la disciplina dentro de la iglesia y sobre todo que sepa también conciliar las disputas que hay entre los hermanos. Pablo decía en 1 Corintios 1:10, decía, os ruego pues hermanos que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis. Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es interesante. Ahora, hablamos de enseñar y hablamos de predicar, y sigo haciendo énfasis porque en 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo cual te lleva, amado hermano y hermana que puedes estar estudiando este curso, a que uno debe ser ejemplo de creyentes. Si te enojaste, no pierdas el control, pídele a Dios que te ayude. Si hiciste algo indebido, reconócelo. Es decir, cómo se procede en caso de que hemos fallado, cómo se procede, cómo reconocemos en caso de que hemos cometido un error, cómo se procede en caso de perdonar alguna situación, cómo se procede en casos de conflictos, cómo se procede en caso de que un hermano se vaya resentido de la iglesia, cómo se procede. Es decir, en ese caso uno debe ser ejemplo. Ahora bien, hay otras actividades adicionales que vamos a ir viendo poco a poco. Hasta hoy hemos visto lo que algunas iglesias esperan de sus pastores, pero en términos generales lo que la mayoría lo hace. También que sepa administrar la Santa Cena, el bautismo, es decir, que sepa administrar las ordenanzas, que sepa dividir equitativamente el tiempo para el trabajo de campo, el trabajo en la oficina, el servicio en el templo, que no sobrecargue su vida de tantas actividades que nos olvidamos de la principal, que es nuestra propia casa. Pasamos mucho tiempo afuera, en la calle, en actividades de iglesia, en seminarios, en reuniones, en situaciones de vigilia, de retiros, de esto, de lo otro, y donde menos pasamos es en nuestra casa, y eso también le trae problemas en la vida ministerial. Otras actividades adicionales es mantener la identidad doctrinal de la iglesia para predicar todos una misma cosa. Debe estar vigilante de que enseñemos todos con base a las Escrituras en la recta interpretación, la recta hermenéutica, la recta exégesis, de no salirnos de ahí. Hay otras actividades adicionales que tienen que ver por velar por el buen nombre de la iglesia, cuidar los bienes de la iglesia y los equipos que le han sido asignados. Y sobre todo, esperamos dentro de esas actividades que el pastor no deje de capacitarse, de siempre debe de estar estudiando lo que la palabra de Dios enseña, preparándose para alimentar la grey de Dios, estar siempre vigilante y todo esto. Ahora, recuérdense que lo que les estamos tratando de decir es que esto es lo que la mayoría de iglesias, la gran mayoría, esperan de su pastor. No es la última palabra porque cada iglesia tiene su reglamento interno y puede ser que les pidan otras cosas más dentro de su trabajo, o puede ser que les limiten las áreas de trabajo y se las reduzcan, que ustedes quieren hacer más. Hay iglesias que dicen lo único que necesitamos es un predicador y punto, porque la iglesia ya está capacitada para hacer todo lo demás y no queremos que el pastor se meta en otra cosa más que en la predicación. Hay otras iglesias que contratan pastores para determinadas áreas y se las delimitan. No van a ser pastores generales, va a ser un pastor ejecutivo que esté ahí nada más ayudando a coordinar los programas. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora me alegro que hayas decidido dar este paso. Permita al Señor que puedas continuar en este tipo de clases, continuar hasta el final, porque van a ser muy interesantes los tópicos que vamos a estar desarrollando. Les vamos a dar ahí en las páginas de YouTube un pequeño test de lo que hemos hablado hoy y ustedes tratarán de contestarlo para aquellas personas que buscan
que finalmente se les dé un certificado de haber concluido el curso. Un fuerte abrazo para todos, para todas y muchas bendiciones.